su pacto, el de su gracia y de su misericordia, sea la bendición de completar este día, porque cada día que nos permites completar y mirar, Señor, la tarde y la mañana, no de un día natural, sino el atardecer de un sol de justicia que se ilumina nuestras vidas, el despertar, Señor, de una palabra viva, y Señor, la libertad de unos sueños y unos anhelos, sean los tuyos, Padre Santo. Por eso, al bendecir esta tarde, pues Padre, que sean rotos justamente esos cerrojos, que sean rotas, Señor, esas cadenas de esas cárceles, que sean rotos, Señor, esos sellos, Dios bendito. Pero en el nombre de Cristo Jesús, por lo que resplandezca, en cambio sea tu palabra, tu voluntad, y lo que resplandezca, Señor, sea la autoridad de mis hermanos, de mis hermanas, porque aquellos que tú nos has llamado, Señor, a edificación, que nos has llamado a probar de lo santo, pues en el nombre de Cristo Jesús, no solamente sea para cerrar esa boca extraña, sino también, Señor, para dejar que esa vida, que esa santidad alcance, Dios, alcance a nuestras vidas, alcance, Señor, a lo que tú produces, alcance, Señor, a lo que tú haces, alcance, Dios de los cielos, a la bendición que hoy estamos completando, porque el pan del mañana, pues Cristo Jesús, hoy nos completa este día. Y Señor, desde el mañana, también, Padre, nos permitas completar para que el día de mañana sea el hoy, Señor, de tu palabra y de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, anhelamos, Padre Santo, el día del Señor. Buscamos el día del Señor, pero ese es ahora para escuchar tu voz, para no endurecer nuestras cerviz. Y Señor, perdónanos, porque como dice Amós, Miqueas, pues anhelar el día del Señor, el día del juicio, pues eso no tiene sentido si no estamos en tu ley, en tu palabra, Padre, si no estamos esperando lo que te estamos construyendo y lo que estamos construyendo está esperando lo que tú también estás, Señor, construyendo. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en mi casa de lavar, la bendición por tus constructoras, la bendición por tus hijos, la bendición, Señor, por tu tiempo, la bendición, Padre de los cielos, por tu gracia y tu misericordia, la bendición por, por ese memorial, Señor. Y esa bendición, Señor, sea siempre levantar nuestras manos, mover espíritu, y Señor, que se desgasten las cosas que se desgasten, pero que se renueven siempre tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos, bienvenidos, Hechos capítulo 12, del 1 al 5. Por ahí dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Bienvenidos. Entonces, ¿qué ocurrió? Herodes hizo matar a espada a Juan, a Jacobo, el hermano de Juan, es decir, un discípulo. ¿Qué creen que ocurrió? ¿Qué piensan? Primero, hay un ciclo de muerte. Eso dice, se presenta un ciclo de muerte. Así que, ¿qué pasó con este ciclo de muerte? ¿Qué pasó con Jacob? Y por eso hacíamos mención a los sitios de muerte. ¿Cuáles son los sitios de muerte? Sitios de muerte. Tiempos de muerte. Tiempos de muerte.
¿Qué es la muerte? ¿Cuáles son los lugares de la muerte? Entonces, aquí tenemos la referencia de que esto ocurrió en los panes sin levadura. ¿Cuándo es los panes sin levadura? Entonces, los panes sin levadura es alrededor de Pascua. Entonces, ahí viene la pregunta, claro. Si alrededor de Pascua ocurrió esto, alrededor de Herodes ocurrió esto, pues, ¿qué tipo de Pascua ellos vivieron? ¿Qué tipo de Pascua ellos comieron? ¿Qué tipo de Pascua ellos transitaron? ¿Qué tipo de Pascua? Entonces, ¿en dónde se hace la Pascua? La Pascua se hace, bienvenido, la Pascua se hace en, en un sitio específico, en un sitio específico, en un lugar específico. ¿Cómo es ese lugar específico para la Pascua? ¿En dónde es? Entonces, ¿qué características tiene ese lugar específico de la Pascua? ¿Ya? Entonces, Jerusalén, Marquito. Sí, se lo hace en Jerusalén. Entonces, si se lo hace en Jerusalén, resulta ser que se lo hace en la casa de Jerusalén, en la casa de Dios. Ahí es donde se hace. Y para que sea casa, entonces viene una proyección, una progresión de los tiempos. Y para que sea casa, debe haber sido una construcción, tiene que ser una edificación santa. Y para que sea una edificación santa, debe ser una permanencia, una edificación santa. Así que la permanencia es importantísima. ¿En qué se debe permanecer? ¿En dónde se debe permanecer? ¿Qué es la permanencia? Porque ese es el lugar importante, porque aquí entonces dice, lo hará en un lugar de permanencia de Dios. ¿Y la permanencia de Dios en dónde es? Dice, permanecer. Eso comentábamos el día domingo. Vamos al libro de Juan. Al libro de Juan. Juan capítulo 15. Ve, Juan capítulo 15, 9. ¿Qué dice? Como, como el Padre me ha amado, así también, Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué opina? Buenas noches, pastor. ¿Cómo está Nancy? Bendición. Entonces, ¿qué es permanecer? Morar, morar Permanecer en- es morar, es morar con Cristo. es morar con Cristo, Estar en unidad, Marquito. es estar en unidad, ¿ya? Entonces, mire, entonces yo le pregunto, ahí es cuando cobra sentido la pregunta. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Qué pasó con Jacob? El hermano de Juan, dice. Entonces, ¿qué pasó con Juan y qué pasó con Jacob? Porque Juan y Jacob, Jacob murió. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se... ¿Qué opina usted? ¿A dónde se fue Jacob? ¿A dónde se fue? ¿Alguna opinión? ¿A dónde se fue? Él estaba vinculado con el Seol, Marquito. Entonces, él estaba vinculado con el... ¿Qué me dice, Gadi, por favor? Con el Seol. Con el Hades. Entonces usted acaba de mencionar otra palabrita, porque el Hades es una palabrita, estaba vinculado con el Hades. Entonces, si estaba vinculado con el Hades, al estar vinculado con el Hades, estaba el Hades presente en su vida. Entonces, por eso es importante. ¿Qué es el Hades? El Hades es el lugar en donde la visión es la afectada. ¿Sí? En donde, ¿qué más es el Hades? ¿Qué más es el Seol? En donde los pensamientos son los afectados. Y entonces, en donde lo santo, obviamente, lo santo no tiene cabida. Y por eso, este hombre, no solo, entonces ahí viene mi pregunta, ¿este hombre se fue al Hades o este hombre estaba en el Hades? ¿Qué opina? ¿A dónde se fue? Mía, ¿a dónde se fue Jacob? ¿Al cielo o al infierno? ¿Al Hades o a Dios? ¿A dónde se fue? Yo pienso que en donde estaba, se fue. En donde estaba se fue. Alexandra. Entonces se pierde la salvación. Alex, ¿qué opina usted? Yo pienso que igual estaba en el Hades. Ya estaba en la... Entonces, vea, ahí. ¿Quién opina lo contrario? ¿Quién opina que no estaba en el Hades? Perdón, Marquito, yo no creo que estaba en el Hades, pero algo le vinculaba sus pensamientos, sus, no sé, las tradiciones, algo lo vinculaba con el Hades. Entonces, por eso es importante. Estaba vinculado con el Hades. Entonces, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué es el Hades? Entonces, el Hades es el Hades es el lugar eterno, pero el Hades también es el lugar interno. Otra vez, el lugar eterno y el lugar interno. ¿Qué significa que sea interno? Significa que el hombre no tenía visión, porque no, otra vez, no es cuestión de ponerle todo espiritualizarle al mundo de Satanás. No, hay que ponerle el orden. Entonces, lo que le está diciendo es, Nancy, dígame por favor. Quería escribir y se me aplastó, pero mi pregunta es si Jacob es Santiago mismo. Jacobo es Santiago. Es el hermano de Juan, entonces hay otro Jacobo también. Entonces, ¿De qué estamos hablando? ¿Es Jacobo o es Santiago? Jacobo el hermano de Juan, porque el Santiago, el otro me parece que es Jacobo, es el Santiago hermano de Cristo, creo, pero bueno, sí me toca investigar. Ahí sí le soy honesto, no estoy muy seguro. La iglesia dice Santiago, hermano de Juan. Entonces, Santiago tal hermano vez, de Juan, dice. Entonces, por eso pero parece que sí es el otro nombre de Santiago Jacobo, ¿o no? Bueno, vea, ya voy a ver. Ya voy a ver. Disculpe, pastor. solo un ratito ya. Bueno, y con eso, dígame, Nancy, eso, ¿hacia qué punto le gustaría ver? ¿En qué cambiaría la situación? Me acordé que también Simón era Pedro, como que tenía Ah, dos identidades. Entonces, si es que, como aquí dice en Hechos 1:12, Santiago, hermano de Juan, pensé que era el que estaba hablando usted, Jacobo, que era tal vez el mismo, pero ya voy a ver. Hechos, ¿qué me dice? Hechos 1:12. Hechos 12:1. 12:1. Ah, bueno. 12:1. Mandó a matar a Filo de Ah, todas. ah,
Jacobo es. Usted tiene una tradición, dice Jacobo, hermano de Juan. Esto es importante. Entonces, no es, originalmente no dice Santiago, sino dice Jacob. Jacob. Bueno, entonces mire, si esa es una realidad interna, resulta ser que la realidad interna ya le da la proyección de las cosas. Entonces, por eso, nuevamente, lo que estamos viendo que aquí, esta muerte, ¿qué tipo de muerte es? Le mataron, dice. Entonces, ¿qué tipo de muerte es esta? ¿Es una muerte eterna o es una muerte circunstancial? Entonces, lo que yo le digo es, si es una muerte eterna, ¿qué pasaría si es una muerte eterna? Entonces Jesús se equivocó con los 12 discípulos. ¿Sí? Y eso no. Entonces, Jacob, ¿a dónde fue? ¿Jacobo fue a la muerte? ¿Jacobo fue al Hades? ¿Qué opina usted? ¿Al Hades eterno? ¿A la muerte eterna? ¿Al lugar de los castigos eternos? ¿Qué opina? No creo, porque él conoció a Cristo. Entonces, ahí habría un problema exactamente, ahí habría un problema grave. Y no es así. Entonces, claro, a este le mató, pero esa muerte le mostró cuál era su lugar. ¿Cuál era el lugar de Jacobo? El lugar de Jacobo era junto con Cristo, fue con Cristo, estuvo con Cristo. Cristo le dio su espíritu para que haga algo con su espíritu. ¿Y qué es lo que debía hacer Jacobo con su espíritu? ¿Qué debía hacer? Pues lo mismo, la autoridad que le da a Pedro. Entonces aquí vemos justamente, bien, aquí vemos la otra contraparte. ¿Qué autoridad le dio a Pedro? Entonces, le explico, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted va a esperar que el Hades le lleve al hueco? Bueno, usted está salvada y usted y yo estamos salvos. Listo, entonces nos vamos al infierno. No, no tenemos. Marquito, tengo una pregunta. Sí, O sea, nosotros estamos aprendiendo a hacer casa, amén. pero aunque todavía estamos en el proceso y yo lo confieso, o sea, yo me jalo muchísimo en hacer morada. Aún así, nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de cerrarle las puertas al Hades, o primero Claro. tenemos que hacer morada y luego tenemos como, digamos, la autoridad para hacer. Ah, interesante. Entonces, por eso, mire, dice, permaneced en mi amor, dice. Entonces dice, hacer morada. Y dice, entonces con esto, el Espíritu de Dios nos dejó para hacer morada. Y claro, usted dice, ahí tengo que hacer la pregunta, ¿qué es permanecer en Cristo Jesús? Y claro, permanecer en Cristo Jesús es hacer morada, hacer unidad. Pero todavía tenemos que llegar al otro punto de la permanencia en Cristo Jesús. ¿Qué es? Y ahí, y ahí es donde veíamos a Ezequiel. A Ezequiel le dije que lo leamos, pero ¿qué pasa con Ezequiel? Porque mire, no sé si leyó a Ezequiel. Leyó la vida de Ezequiel. ¿Qué pasó con Ezequiel? Ezequiel, escucha, Ezequiel sirvió a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el problema de Ezequiel? Sirvió a Dios y llegó un momento en que le dijeron te vas a morir, ¿ya? ¿Y Ezequiel qué hizo? Ezequiel lloró, 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 lloró. Y luego vino el profeta y dijo, está bien, te concedo la vida. Pero todo esto le hizo para mostrar qué había en el corazón de Ezequiel. ¿Qué había en el corazón de Ezequiel? O sea, rapidito, porque me refiero, perdón, rapidito, no. Solamente es un apéndice para ver que esta historia no solamente la vemos ahora, sino la vemos incluso desde tiempos de Ezequiel. Entonces, ¿qué ocurrió con Ezequiel? ¿Qué tenía en el corazón Ezequiel? ¿Qué opina? Entonces, Tal vez tenía miedo, Marquito. tenía miedos. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, tenía Había una... Apegos.
tenía una morada. Y claro, vemos qué tipo de morada tenía él. Tenía una morada santa, ¿verdad? Pero llega el profeta y envían de Babilonia, envían mensajeros. ¿Para qué llegaron de Babilonia? Para felicitarles. ¿Y él qué hizo con su morada? Él abrió de par en par. ¿Y qué mostró de su morada? ¿Qué mostró? Mostró a los de Babilonia, les mostró absolutamente todo. Entonces ahí vemos la morada y vemos la permanencia. Entonces, Dios, para él y para nosotros, ¿qué tipo de morada y qué tipo de permanencia era la que tenía Ezequiel? Así que, ¿para qué pidió la vida? ¿Para qué pidió ¿para qué pidió? Sí, no sé si ahí le da sentido a Adri. Entonces, ¿qué es la morada de Ezequiel? ¿Qué fue la morada de Ezequiel? ¿Cuál fue la morada de Ezequiel? Y aquí, claro, y aquí, ¿cómo fue la morada de Jacob? Hechos 12:2. ¿Cómo fue la morada de Jacob? ¿Qué estaba metido ahí? ¿Y cómo es la morada de Cristo? ¿Cómo es la morada de Cristo? Hechos, vamos con la morada de Cristo entonces. Juan. Juan 15:9. ¿Cómo es la morada de Cristo? ¿Cómo es la morada del Padre y cómo es la morada del Espíritu de Dios? Y ustedes lo decían, es una morada de unidad, porque es una morada de amor. Y entonces, ¿qué tiene que sacar de la morada de unidad y de la morada de amor? ¿Qué tiene que sacar? Tiene que sacar la pasión, pues. Entonces, en donde está metida la pasión, entonces pierde usted la luz, porque la morada es esa permanencia, ¿no es cierto? Y le dice a Jacob, Jacob, ¿permaneció en el amor de Dios o de pronto se apasionó? ¿Qué opina? Entonces, una morada de amor no es una morada de pasión. Y por eso les decíamos, ya, todo es amor. Y en este día de amor, y de amistad resulta ser que lo más importante es qué tipo de amor y qué tipo de morada es la que está teniendo. Y entonces, ¿qué tipo de pensamientos y qué tipo de asimilación es lo que estaba teniendo Juan? Y entonces, para llegar, como decía Adri, para llegar a Pascua, ya en Pascua ya fue el problema, pues en Pascua ya se desató el problema. Entonces, el problema, ¿qué le estaba diciendo Dios? Le estaba diciendo desde tiempos ¿cómo se llama? Desde tiempo atrás, ¿qué le estaba diciendo Dios? A Pedro. ¿Qué le decía a Pedro? A Pedro le decía, cuidado con él. ¿Cuidado con qué? ¿En qué cayó Pedro? Entonces, y claro, si Pedro cayó en esas circunstancias, Jacobo cayó en lo mismo que cayó, entonces, ¿qué cayó Pedro? Pedro cayó en la cárcel. ¿Y qué le dijo a Pedro? Cuidado con las cárceles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama? A Jacob le dice, desde meses atrás, desde cuando está ocurriendo estas cosas, desde que ya les manda el Espíritu y les está mostrando las cosas, le dice, cuidado con la permanencia. Y eso es lo que pasa, porque aquí está, Hechos 11:27. Este es el punto que decíamos. Cuidado, yo a través de Bernabé en Antioquía, le está diciendo, ¿qué le está diciendo? Hechos 11:23. El cual vino y vio la gracia y se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran en el Señor.
porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu. Entonces, ¿qué le está diciendo? Cuidado con la permanencia, cuidado con la permanencia. La permanencia es unidad. ¿Y cuál es el máximo grado de unidad? ¿Cuál es el máximo grado de unidad? O mejor dicho, uno de los máximos grados de unidad. ¿Cómo se llama? Varón y hembra. ¿Y sabe qué significa permanencia? Permanencia significa memorial. Entonces, Adri, ¿qué opina usted? ¿Cómo está el memorial? Creo que el Ahí, memorial está siendo siempre como mostrando que hay, ¿no? Hay muchas cosas que se muestran y hay muchas cosas que como que hay una lucha en la mente, ¿no? Por lo menos por mí lo puedo decir. amén. Entonces, esa es la situación. Eso estamos cerrando. Ahorita estamos en este mes 11º, en donde la mente y los santos le muestran qué tipo de permanencia es la suya. Entonces, ¿qué tipo de permanencia le gustaría a usted? Es la permanencia, la relación de la permanencia. Cuando usted habla de permanencia, ¿de qué está hablando? Está hablando del memorial. Es decir, ¿cuándo deja de permanecer? ¿Cuándo deja de permanecer? Cuando se olvida del memorial. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué es permanencia? ¿Qué es morada? Perdón, Morada, Marquito, no lo escuché bien. ¿Cuándo se olvida de qué? Perdón. Memorial. cuando se olvida del memorial, automáticamente le está afectando a su morada. Y cuando le está afectando a su morada, le está afectando a quién? A su permanencia. Es decir, por más que haga lo que sea, ¿qué va a hacer? Entonces, cuando está... No, dígame. Cuando está afectado su memorial, ¿qué va a pasar? ¿Qué recuerdos le vienen a la cabeza a Daniel? Perdón, Matito, ¿cuál era la pregunta? Ya. La pregunta es, cuando se afecta el memorial y se afecta la permanencia, ¿qué tipo de pensamientos vienen a la cabeza? Todos menos el del memorial. Y usted se lee la Biblia completa y nada. Y usted le pide al Espíritu Santo sabiduría y nada. Y entonces, el Espíritu de Dios, ¿qué le está diciendo? Permanece, permanece. Entonces, el momento que permanece, ¿usted qué tiene que hacer? Revisar el memorial. ¿Cómo está el memorial? Mira, ¿cómo está? ¿Cómo está el varón y hembra mía? El varón y el hembra en unidad. En unidad. ¿Y cómo está la pasión? Pues abajo debería estar. Pues haciendo lo que hace el amor y la pasión. ¿Qué hace la pasión? ¿Qué hace? Pues impone, pierde la cabeza, pierde el memorial, pues. ¿Verdad? Pero la parte negativa, la parte positiva, ¿qué hace? Entonces en Ezequiel mismo, ¿qué hace? ¿Qué hace la pasión? ¿Cuál es la parte positiva de la pasión? La pasión se preocupa de las bendiciones. El amor se preocupa de quién. ¿De quién se preocupa el amor? Difícil, nuevamente. La pasión se preocupa de las bendiciones. El amor se preocupa de la bienaventurada y del bienaventurado. Y la bienaventurada y el bienaventurado son bienaventurados ¿por qué? Porque la bienaventuranza, ¿para qué fue hecha? Para hacer que camine. ¿Sí? Así que la pasión, pucha, hace farra con las bendiciones y con las y las bendiciones que se farrean o la farra que se hace bendiciones le hace que después le pase factura, ¿no es cierto? Y después todas esas cosas que vienen a su cabeza
¿En forma de qué? En forma de pensamientos que le afectan al memorial. Porque, ¿qué es lo que le dice el memorial? ¿Qué le dice el memorial? Somos uno. ¿Qué le dice el memorial? Eres bienaventurada, eres bienaventurado. ¿Qué le dice el memorial? Te estás edificando, necesitas caminar. ¿Qué le dice el memorial? Pero ahora, ¿qué le dice? ¿Qué le dice la permanencia a la otra permanencia? ¿Qué le dice? ¿O qué le dice la pasión? ¿Qué le dice la pasión? Alex, ¿qué le dice? Tienes, ¿qué le dice? No entiendo, Marquito. O sea, ¿qué hace la pasión en mí? Claro, ¿qué le dice a la mente? Ah, que haga farra. Y otra cosa, le dice, muévete, muévete, muévete. Entonces, Mm, por eso le decía, esto es un problema de también cuidado con el rapidito, porque incluso es un problema hormonal, ¿no es cierto? Entonces, la pasión le dice, rápido, necesito esto, la pasión necesito esto. Eso es lo que le dice la pasión. Pero el amor, ¿qué le dice? Oye, estoy haciendo, oye, estás en el 11º mes, oye, tienes que romper el ciclo de la pasión, oye, tienes que romper el ciclo del Hades, oye, tienes que romper el ciclo del no. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué te está pasando? Entonces, ¿de qué le estaba advirtiendo a Pedro? Cuidado tus cárceles. Y a Jacob, cuidado el Hades. Y el Hades es el lugar de qué? El lugar en donde no hay pensamientos, en donde no se es cabeza y entonces en donde todo es, hey, necesito. ¿Sí? No hay ley en el Hades. ¿Qué hay? Entonces tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo de cómo es el Hades. En el Hades estaba el Simón. ¿Y qué le pedía a Abraham Simón? ¿Qué le pedía? Oye, compadécete de mi familia. Oye, deja aunque sea que una puntita de agua toque mis labios. ¿Sí? Y en la tierra, en cambio, ¿qué le decía el Hades? Muévete. Necesitas autosatisfacciones. Ahí ni se acordaba ni de su casa, ni de su familia, ni de nada. Entonces, no se acordaba de su permanencia. Y cuando estaba en el Hades, ahí se acordó del amor. Uy, qué amor que les tenía. Imagínense, por favor, no quiero que vengan acá. Les amo, me preocupo tanto por ellos que no quiero que vengan para acá. Por favor, envía a alguien. Permíteme ir a mí mismo, que estoy muerto para que vaya allá. Entonces, por eso, la permanencia, ¿qué es? La permanencia es memorial. ¿Memorial de qué? Memorial de unidad. ¿Para qué? Para que sea varón. ¿Y cuál es la característica del varón? ¿Qué tenía que hacer el varón con las cárceles? Vamos con Pedro. ¿Qué tenía que hacer Pedro con las cárceles? ¿Qué hace usted con las cárceles? ¿Qué es una cárcel? ¿Qué es una cárcel, por cierto? ¿A qué momento atacan las cárceles? ¿A qué momento atacan las cárceles? Las cárceles atacan a la noche. ¿Ya? Entonces, si en la noche no puede dormir, Dios le levanta para decirle que cuidado con las cárceles. Y usted, que no puede dormir, ora a Dios. Y Dios le está diciendo que permanezca. ¿Qué tiene que hacer con las cárceles? Volver a la permanencia, volver a revisar qué cosas ahí le están encarcelando, qué tipo de pensamientos le están encarcelando. Entonces, y al final, claro, ¿en qué puede terminar?
Entonces, eso es lo que le pasó a Pedro. ¿En dónde terminó Pedro? Pedro terminó en la cárcel. ¿Cuál era el antídoto para Pedro? El antídoto para Pedro y para usted es que se ciña la mente al espíritu y vigilie, haga vigilia. Es decir, ¿qué es vigilia? Estar haciendo, estar caminando y estar mirando las cárceles para mirar en cambio su memorial y su permanencia. Entonces, Jacobo no fue al Hades. Pedro fue a la cárcel. Jacobo, desde antemano, ya tenía que mirar su permanencia. Ya tenía que mirar su Hades. Y su Hades es, me está faltando lámpara, me está faltando aceite, me está faltando espíritu, me está faltando lo santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo es que más bien a esas cárceles, a esas separaciones, de esas negaciones, a esas tengo que decirle, a esas tengo que tratarles y decirles, ¿cuál es mi memorial? ¿Dónde está mi memorial? ¿Cuál es mi unidad? ¿Qué me está mostrando? Y si usted busca su unidad, ¿usted cree que qué va a hacer si busca su unidad? ¿Su unidad se le va a acercar a usted o no? Pues claro, claro que sí. Dios se acerca siempre a la unidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces ya tenemos cárceles, ya tenemos Hades. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Entonces, si es que hay Hades, obviamente ahí tenemos que ver las oposiciones y tenemos que ver las acusaciones. ¿Qué más les falta? Maltrato. 11:19. ¿Qué es el maltrato? ¿Qué es el maltrato? Bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino a Esteban llegaron hasta, a ver, perdón, estamos en Hechos 2. Por aquel tiempo el rey de Herodes echó manos a algunos de los que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. ¿Qué es el maltrato? ¿Qué es el maltrato? El maltrato es un azote. ¿De dónde vienen los azotes? Los azotes vienen... Sergio, por favor, dime. El maltrato no es producto de, no es como, según yo, es como un castigo que generalmente es producto de una pasión, porque el que se apasiona termina en castigo. Ya. Sergio, el maltrato viene de un castigo. El castigo viene de una vara. Y la vara viene de un ancestro, de una línea ancestral. ¿De acuerdo? Entonces, la pasión ya va de la mano del amor. Claro, en última instancia se convierte en pasión y la pasión se convierte nuevamente en una cárcel y la cárcel obviamente en el Hades. Pero aquí lo que le está mostrando claramente es, ¿qué hizo Herodes? ¿Qué hizo Herodes? Levantó su vara. Yo le pregunto, ahora, ¿qué vara era la que estaban levantando ellos? ¿Qué vara estaban levantando? ¿Qué vara estaban levantando? La que levantó, o sea, sus ancestros, en este caso la de su mamá y así. Perfecto. Hechos 11:28. ¿Qué vara estaba levantando? Hechos 11:28. ¿Qué vara se estaba levantando? Dice, levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente una gran hambre en toda la tierra. Esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Se estaba levantando una vara de plagas, una vara de hambre. Entonces, ¿de dónde proviene esa vara? ¿De dónde provenía esa hambre?
Se estaba levantando de una vara vieja. De Entonces Egipto, estaba, perdón, una vara de Egipto. mire, entonces esta vara se estaba levantando de una vara de Egipto, exactamente, pero se da cuenta, esta vara pertenecía a una permanencia, pertenecía a una edificación o pertenecía a un sepulcro. ¿Por qué? Pregunta. ¿Qué edificaron los profetas sin Cristo Jesús? ¿Qué edifica un profeta sin Cristo Jesús? Edifica los sepulcros de sus padres. ¿Ya? Entonces, para edificar los sepulcros de sus padres, significa que están unidos. ¿Cómo se une usted con sus padres? ¿Cómo se une usted con Cristo? ¿Cómo se une? ¿Cómo se une? Se une a través de un cetro. Se une a través de una vara. ¿De acuerdo? Así que el Espíritu de Dios, ¿qué vara les estaba dando? ¿Sí ve? Por eso es interesante lo que dice Bernabé. Dice, ¿qué vara les estaba dando? Hechos 11:24. ¿Qué vara les estaba dando? Perdón, 11:23. ¿Qué vara les estaba dando? ¿Qué unidad? ¿Qué memorial? El permanecer. ¿Ya? Perfecto. Y mira la varita que Dios te muestra. Vamos a Juan nuevamente. Juan 15:4. ¿Qué opinas, Zaira? Por favor, tú mismo, léelo con voz de edificadora, con voz de memorial. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Qué vara les estaba dando Cristo? La de la permanencia en él. ¿Y cómo se llama esa vara? Fruto, Otro nombre. unidad. Amén. Otro nombre. Lee el versículo nuevamente. No. Lee el versículo nuevamente. La vid. La vi, ve. Entonces, ahora mira, por eso, cuando se levantó, ¿qué les dijo? 11:23, ¿qué le estaba diciendo? 11:23. ¿Qué les estaba diciendo? Hechos 11:23. Cuando vino, me estoy refiriendo a Bernabé. ¿Quién es Bernabé? El hijo de la bienaventurada y del bienaventurado. Imagínense cómo estarán sus hijos, por Dios. Bueno, ¿cómo están sus hijos? ¿Cómo está la vara? ¿Cómo está la vara en su niñez? ¿Cómo está la vara en sus pensamientos? Pregunte cómo está la vara en los niños y pregunte cómo está la vara en su niñez. ¿Cómo estará la vara? Alexandra, ¿cómo estará? Rota, mal. Mal. Entonces, mire, 11:24. Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, el cual vino y vio la gracia de Dios. Se regocijó y animaba a todos los que corazón firme permanecieran en él. ¿En dónde debían permanecer? En la vara. Entonces, ¿qué es ser varón y hembra? Permanecer en la vara. ¿En cuál vara? En la del hambre, en la de la pasión, en la del Hades, en la de sus cárceles. Entonces, ¿qué debería usted hacer? Agradezca, pues. Me refiero a que agradezca. En el sentido de que, ¿qué recuerdos le están viniendo a la cabeza? A ver, ¿qué recuerdos están viniendo a la cabeza mía? ¿Qué recuerdos? ¿A mí? Sí. En esa temporada es como una fusión, ¿no? De recuerdos del pasado, de la niñez. Ya.
Recuerdos del pasado, vara de pasión. Alexandra, ¿qué vara? ¿Qué recuerdos? ¿O qué pensamientos? Sí, o sea, es verdad, vienen pensamientos viejos. Entonces, vara, escuche, vara de sepulcros. Entonces, ¿sí ve? Ahí ya me entiende. Carmita, algo quiere decirme. Sí, sí, Porque los sepulcros, ¿qué tipo de vara tienen? Los sepulcros, ¿qué tipo de vara tienen? De maltrato. Tienen la vara de los profetas. Tienen la vara de los profetas. Tienen la vara de los escribas. Tienen la vara de los fariseos. ¿Por qué? Porque lo que edifican, ¿sí? Son sus propios sepulcros y sus propias tumbas. Y con eso está sellado. ¿Alguien conocido por ahí que quiera? Adri, ¿qué opina usted, Adri? Usted un poquito nos estaba acompañando para hacer el seguimiento. Marquito, yo no he tenido mayor cosa de pensamientos y cosas que me vienen a la ¿Ya? memoria, pero sí acciones como repetitivas, como círculos viciosos que se quieren volver a Cárceles, presentar. cárceles, cárceles, Adri. Dile. Terrible. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué? Entonces, ahí viene la respuesta. ¿Por qué Pedro tenía cárceles? Dios le enfrentó a sus propias cárceles, a su cárcel de la mente cuando estuvo con Cornelio, pero específicamente cuando Pedro, la cárcel más importante, tenía el hecho de que su vara estaba unida. ¿A dónde estaba unida su vara? Él mismo dijo, mire, el mismo Pedro dijo, yo no puedo unirme con tu vara, le dijo a Cornelio, ¿sí? Y yo, Dios me llamó, Dios me dijo que no, o mejor dicho, yo no podría unirme con tu vara, pero Dios me dice que me una con tu vara, porque es ilícito, es abominación unirme a un extranjero. Entonces, ¿qué tipo de vara había ahí? No solamente una vara extranjera, ya que hablamos de eso, sino ahí hay una otra vara, es decir, hay la vara, pero hay otra vara, y esta vara sí es fuerte. Hay que romper con esa vara. ¿Le da sentido, Adri? Sí, Marquito, muchas gracias. Bueno, si no, por favor, si no les da sentido, si no es práctica la cosa, pues eso es lo que está pasando. Y mire, lo que le está diciendo Bernabé es el mover del Espíritu. ¿Qué les está ofreciendo el Espíritu? Le está ofreciendo la vara de la vida. Entonces, ¿qué le está ofreciendo? ¿Para qué le está ofreciendo eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que permanezcan. Entonces, cuidado, si no permanecen, ¿qué pasa si no permanecen? Entonces, el día domingo, Dios mediante, vamos a ver una vara muy, muy fuerte, una vara muy fuerte. ¿Cómo les explico esto? El día domingo, yo creo que es una de las cosas que también a mí, una de las cosas que más me ha sacudido, ¿sí? Que está en este pasaje. Y Dios mediante, ¿cómo le digo? Dios mediante, vamos a hacer el tratamiento correcto de esta, porque ¿cuál es la vara más fuerte? ¿Cuál es qué más? ¿Cuál es el pensamiento más fuerte? El pensamiento de los apóstoles, el pensamiento, la actitud, el por qué vienen todas estas cosas. Entonces, Dios mediante, el domingo, ¿dónde está? El domingo vamos a ver que hay un problema exactamente. Y ese problema es un problema es un problema grave. Pero bueno, el día domingo, para los que Dios permita, esto yo creo que me gustaría que sea en unidad de espíritu el domingo. Bueno, entonces continuamos.
Entonces, para llegar a Pascua, para llegar al día domingo, ¿cómo le gustaría llegar? ¿Cómo? Está llegando usted. Está llegando como Pedro y como Jacob. Entonces, ¿eso significa que para Pascua y los panes sin levadura usted va a estar metido tras las rejas? No. Simplemente, ¿qué es la cárcel? Simplemente esas cárceles, esos pensamientos, de esas varas viejas, otra vez van a querer reverdecer y después de Pascua, y eso no tiene sentido. Y eso es lo que les pasó a ellos. En otras palabras, Jacob debería haber muerto. No murió Jacob. Jacob tuvo vida en Cristo Jesús. Pedro debería haberse metido en la cárcel. No. Pedro debería haber estado, ¿qué debería haber estado haciendo Pedro? Lo mismo que Bernabé, es decir, que Pedro, usted y yo estamos en un tiempo de permanencia. ¿Y qué es la permanencia? La permanencia es un tiempo de mayor movilidad del espíritu. Eso es lo que le está diciendo. Porque si hablamos de vara, si hablamos de fruto, si hablamos de la vid verdadera, o sea, ¿qué vino usted va a ofrecer en Pascua? ¿Va a comprar el Chevignon, el vino francés? ¿Qué vino qué vino va a ofrecer en Pascua usted? El que Dios está produciendo. Entonces, ¿de dónde viene el vino? El vino viene de la morada. ¿Y de dónde viene la morada? Viene del permanecer, viene del amor, viene de la vid verdadera. Entonces, está produciéndose ese vino. Entonces, si no está produciéndose ese vino de unidad, ¿ah? Entonces mejor para que usted haga lo que debería haber hecho Pedro, lo que debería haber hecho Jacob. Entonces, ¿qué debería haber hecho Pedro? ¿Qué debería haber hecho Pedro? ¿Y qué debería haber hecho Jacob? En una palabra, permanecer en la vida. Entonces, ¿qué vino se le estaba moviendo a ellos? ¿Qué vino? Un vino viejo, un vino añejo, un vino que olía a sepulcro. Y por eso, mire, ahí está el vino, ahí está el otro vino y ahí está la otra vara. Hechos 11:28. ¿Qué vara está ahí? Levantándose uno de ellos, Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre. ¿Qué vara se estaba moviendo? ¿Qué vara? La vara del castigo, la vara del hambre. ¿Qué otra vara? La vara de Egipto, la vara de lo viejo. ¿Y sabe qué significa Agabo? ¿Qué significa Agabo? Agabo significa langostas. O sea, más o menos como las langostas se comen los plantíos. Pero bueno, ya solamente el añadido era eso. Entonces, ¿qué tipo de vara? ¿Qué tipo de vara está levantando Agabo? ¿Qué tipo de vara? ¿O no hay vara y usted no ve varas? ¿Qué tipo de profecía? ¿Una de sepulcros o una de vida? Entonces, ¿qué se le están moviendo a usted y a mí? Se están moviendo los sepulcros. ¿Y qué dicen los sepulcros? Los sepulcros dicen, oye, esos huesos secos necesitan vida, pues necesitan una permanencia. Esos huesos secos, esas cárceles viejas, esos sepulcros, ¿qué necesitan? ¿Qué necesita un sepulcro? Un sepulcro necesita que se selle lo que pertenece al sepulcro, pues. Pero, ¿quién puede sellar lo que pertenece al sepulcro? ¿Quién sella? La vida, pues, la vida verdadera. Entonces, por eso, el permanecer, mire, el permanecer de este tiempo, pucha, es un movimiento espiritual, pero durísimo, pues. Porque lo que está enfrentando, lo que se están moviendo son cárceles, lo que se están moviendo son castigos, lo que se están moviendo son varas, lo que se están moviendo son pasiones, lo que se están moviendo son apegos, lo que se está moviendo, ¿qué más? Son plagas, lo que se está moviendo, ¿qué más? Son profecías viejas, lo que se están moviendo son construcciones viejas. ¿Sí o no? Sí. Y si usted no hace algo al respecto y permanece en Dios, esperando en Dios, ¿qué tipo de Pascua se va a comer usted? Entonces,
Usted espera comerse, entonces, ¿qué tipo de Pascua se comió Jacob? ¿Y qué tipo de Pascua se comió Pedro? ¿Qué tipo de Pascua? Una Pascua de pasión. Una Pascua sin Pascua. Una Pascua sin Cristo. Una Pascua. Mejor ni le digo. El domingo le digo. No le digo, sino para que hoy vea cómo está el mover de su espíritu, cómo está el mover de esa vara, cómo está el mover de ese sarmiento, cómo está el mover, el mover de esos pámpanos, cómo está el mover de la vida, cómo está el mover, cómo. Entonces, el mejor ejemplo para eso es mirarle a su mente, a su niñez y a sus hijos. ¿Cómo están? ¿Castigados o con vara? ¿Qué tipo de vara? ¿Vara de castigo o vara de permanencia? Vara de permanencia en el castigo. Entonces, ¿a usted le gustaría seguir viviendo en la vara de permanencia del castigo? Pedro y Jacob, ¿qué movieron? Movieron sepulcros. Pedro y Jacob, ¿qué movieron? Movieron cárceles. Pedro y Jacob, ¿qué movieron? Movieron recuerdos. Pedro y Jacob, ¿qué movieron? Y si usted mueve eso, ¿en dónde va a parar? Dios, ¿qué estaba moviendo? Permanencia, estaba moviendo la vida verdadera porque ya es Pascua, estaba moviendo, ¿qué más? Estaba moviendo lo santo, ¿qué más estaba moviendo? Estaba moviendo la morada, ¿qué más estaba moviendo? Estaba moviendo la edificación, ¿qué más? Estaba moviendo el espíritu, ¿qué más? Estaba moviendo para despertarnos, ¿qué más? Estaba moviendo para que volvamos a ser memorial. ¿Qué más estaba moviendo? Estaba moviendo lo santo. Entonces, ahora yo puedo preguntar, ¿qué cosas santas se están moviendo en su vida? ¿Qué cosas con un espíritu nuevo se están moviendo en su vida? ¿O solamente se están removiendo las otras cosas viejas? ¿Qué cosas se están moviendo? Mayra Madera, bienvenida. ¿Qué cosas se están moviendo en tu casa? ¿Lo viejo o lo nuevo? ¿Los sepulcros? Lo nuevo. Lo nuevo. Muy bien. Gracias. Entonces sigan moviendo, porque si no, el problema no es aquí, el ahora es este mover. Hoy estamos en el mes onceavo para ver nuevamente los pensamientos y la asimilación de los santos. Entonces, eso es memorial. Ezequías, ¿qué movió Ezequías? Ezequías movió Babilonia. ¿Qué más movió Ezequías? Ezequías movió a Satanás, pero para mal en lugar de para bien. Ezequías movió ¿qué? Movió la idolatría. ¿Qué más movió Ezequías? ¿Cómo sabemos eso? Porque no le movió a su hijo. ¿Y cómo se llama su hijo? Pues también averigüe si usted le gustaría tener un hijo así de Ezequías. Entonces el problema de Ezequías, ¿cuál era? Cuidado con los de Ezequías, cuidado con los de Ezequiel. Cuidado con las pasiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que más se le está moviendo a usted? Jacobo, Pedro, las pasiones, el memorial. Bueno. Deme ejemplos, por favor, de cómo se le está moviendo el espíritu. Alexandra, necesitamos permanecer a través de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el espíritu está moviendo en su vida, Alexandra?
A mí, los sellos. Y ese es fuertísimo. Si usted mueve los sellos, quita esos sellos de muerte, quita esos sellos, abre otro. Adri, estoy moviendo sellos, sellando lo que tiene que sellarse, abriendo lo que tiene que abrirse. Adri, Abel, Mayra, Zaira, Katia, Carmita, Nancy, Sergio, Daniel, Leonor. Marquito, buenas noches. ¿Cómo está, Fabricio? Bendiciones, buenas noches. Marquito, una aclaración nada más. ¿Permanecer puede ser algo similar a mantenerse? No, para nada. Nuevamente, permanecer es hacer memorial. Y el momento que usted dijo, ¿cómo permanecer es sinónimo de? Y el momento que usted se mantiene, el momento que su memorial no funciona, obviamente, ¿qué va a pasar si no deja de ser varón y hembra? Así que permanecer es varón y hembra. Y el varón que mueve, el varón mueve vara, hace reverdecer la vara. Y la mujer que mueve, la mujer mueve perforaciones. Tiene que perforar, así como los que no tienen memoria, la mujer le perfora la cabeza. En lugar de perforar la cabeza, ¿a quién tiene que perforar? Una hembra, ¿a quién tiene que perforar? A Leviatán. Conteste eso su pregunta, Fabricio. Sí, Marquito. Y el mantenerse también puede ser como un vínculo a la religiosidad, o sea, a seguir en el mismo patrón de conducta y todo eso. Por supuesto, está vinculado con los sepulcros, está vinculado con las profecías, está vinculado con sus padres, está vinculado con la otra vara, exacto, y la otra vara no se mueve. Gracias, Fabricio. La otra vara no se mueve porque el objetivo de la otra vara, ¿qué es? El objetivo es encarcelarle, el objetivo es estancarle. La otra vara se llama la vara de Satanás y la vara de Satanás es la vara de, ¿qué es Satanás? La vara de la acusación, la vara del castigo y la acusación y la culpabilidad, la vara de la oposición al crecimiento. Y por eso, niñitos de mamá, no son cabezas, están oponiéndose a la verdadera vara. Entonces, pobrecitos los niños. Entonces, está reflejando su niñez. Pobrecitos, tenemos que contribuir y no mover el espíritu, porque el espíritu quita los apegos. El apego y las contribuciones nada tienen que ver con la vara y con el mover del espíritu, porque el apego es castigo y ese castigo está apegado a una vara seca. Entonces eso se llama eunucos, los que están pegados a varas secas. Entonces Dios, con esos, vaya, castíguese nomás. Gracias, Fabricio, con su pregunta. ¿Alguien más contesta su pregunta? Si no contesta su pregunta, Daniel, Sergio. Yo tenía una pregunta. En sí, ¿cómo funcionan los sellos? Eso aún no me queda claro. Pues el sello de santidad muestra la apertura de la santidad, pero muestra las cosas que como hemos visto, están moviéndose detrás. Entonces, si se está moviendo el sello de Dios, los otros sellos también se están moviendo. Entonces, ¿qué hacemos? Con los sellos que se mueven, a esos sellos, ¿qué hay que hacer? A esos sellos hay que cerrarles, hay que callarles, hay que cerrarles su boca, porque es una boca extraña. Y los sellos que Dios está abriendo, en cambio, ¿qué hay que hacer a esos sellos? Hay que darles movimiento espiritual, permanencia, fruto. No rapidito, no bendiciones, sino ¿qué estoy acercando? ¿Qué estoy levantando? ¿Qué vara estoy levantando cada mañana en mi caminar? La vara de un memorial. Entonces, por eso, memorial. ¿Qué estoy moviendo? ¿Qué estoy haciendo reverdecer? O si no se levanta la vara del memorial, viene una mujer y le perfora la cabeza. Pa.
Sí, a ver. En el caso de los hijos, si tienen una mamá, o mejor dicho, en el caso de los hijos que no han levantado su memorial, y viene una mamá, viene una mujer, ¿qué va a venir la mujer? A perforarle los pensamientos, a perforarle los pensamientos. Entonces, si usted tiene ese caso, ¿qué tiene que hacer? Nuevamente levantar, volver al memorial. Y ahí sí no se deja perforar, sino ahí usted pone esos sellos, pone los sellos correctos y quita los sellos incorrectos. La mujer, ¿a quién tiene que perforar? Que le perfore a Leviatán. ¿Quién es Leviatán? Un pegado, un unido, un castigador. Entonces, no reclame que le estén perforando a usted, sino usted muestre con qué está pegado como Leviatán, con qué está endeudado y vuelva. Los hombres me han dado preguntas. ¿Alguna mujer una pregunta? Ya tenemos unos minutos. ¿Alguna? Entonces, mi pregunta es como casa, por favor, como casa de oración. ¿Qué está moviendo? ¿Qué está moviendo la permanencia? ¿Qué cosas del Espíritu están moviendo para que con su voz y con su mover mueva también a otras mujeres y a otros hombres? Los sellos. Los sellos también, Zaira, perfecto. Mueve sellos. ¿Ya? Alexandra. Adri. Alex, por favor. No le escuchamos. Yo le estoy pidiendo que vea lo que el mover del Espíritu, de lo que Dios está perforando para que eso podamos extenderlo y podamos tener el ejemplo de lo que está haciendo el Espíritu y ver lo que está haciendo el Espíritu. Adri. Sí, Marquito, para mí es claro, el tema de las cárceles es más que evidente, porque también estoy sin poder dormir. Amén. Entonces, ahí tiene que sacarles a sus carceleros. Detrás de una cárcel están los carceleros. Y el peor carcelero era Pablo de Pablo mismo. Pablo era encarcelador. Pero, entonces, ahí necesitamos nuevamente mover espíritu, caminar espíritu, la bienaventuranza. Carmita, ¿qué es eso? Por favor, en el aspecto de Dios, denos de ejemplos, lo que diríamos de ejemplos de Dios, ¿ya? Carmita. Pastor, diría que los pensamientos, eso no es permanecer en el espíritu. Hay que renovar lo que Dios está haciendo, entonces, amén. Es tallar, es como hacer un tono, haga un tono aquí y un tono en su abdomen, eso es lo que le estoy diciendo. Si está en los pensamientos trabajando Dios, no para mostrarle lo mal que está, sino para mostrarle lo que su memoria, lo que su espíritu está haciendo, entonces tome gobierno. Eso es lo que está haciendo Dios. Katia. No es fácil, si ven. Deberíamos nosotros ser expertos en esto. Pero no es fácil porque estamos en los mismos pensamientos de Agabo, en los mismos pensamientos de los Marquito, discípulos. buenas noches. Katia, Lo viejo, Marquito. Entonces, dígame, lo que está haciendo el Espíritu es algo nuevo. Lo que está moviendo es una vara nueva. En lugar de una vara seca y vieja de eunucos, una vara nueva, una vara de permanencia, una vara de un nuevo vino. Así, eso mencióneme algo que sienta, no sé. ¿Alguien le ha pasado algo bueno? Dígame algo que y de ahí le relacionamos. ¿Algo le ha pasado algo bueno, algo chévere en estos días? ¿O todo es... Hola, Marquito. Sergio. A mí, pues, Dios nos rompió los esquemas en cuanto a como que una de las áreas que ha sido más fuerte de mi vida, que ha sido los estudios. Y me abrió la puerta en estudios que yo nunca hubiese esperado y de formas que yo nunca hubiese esperado, pero también esos estudios me llevaron a pensar por qué lo hacía antes y cómo he venido arrastrando desde mi niñez un mal concepto de aprendizaje. Entonces, pues así me enfrentó con mi niñez, pero me permitió ver algo diferente en mi noviazgo también. Amén. Entonces, lo que Dios está moviéndote es que en lugar de trabajar, en lugar de bendecirte para una ocupación,
pues Dios nos da el mejor trabajo, que es un verdadero pan, que es lo santo, pero lo santo es para que tengamos el trabajo de ser hijos y vayamos a trabajar y trabajemos y no estemos esperando ocuparnos y ocuparnos y ocuparnos. ¿Sí? Entonces, si yo soy hijo y tengo trabajo, mi ocupación va a ser más llevadera porque no, si no, no va a haber relación, pues tiene que haber la relación, tiene que unirse, ensamblarse esto. Entonces ya no es de estudios, pero sí es de mi trabajo y ahí sí yo voy y tomo posición, pero muevo, tengo que mover, ese trabajo tiene que hacer mover lo que está moviendo el espíritu, pero con permanencia, no con rapiditos, no con ya resultados, sino con permanencia. Nancy, ¿qué está moviendo el espíritu de Dios? La permanencia de Dios. Me gustó lo que la Carmita con su pregunta aclaró el gobierno. Lo de las entrañas, he estado pensando bastante lo que usted hablaba la otra semana también. Entonces en eso quiero trabajar y sé que Dios cada año, cada cabeza de año está esperando una tienda sin cárceles. A veces las cárceles están en nuestra misma casa, entonces hay que sacar esas cárceles. Eso. Amén, Nancy. Y mire, por eso es importante saber que si aquí hay un trono, aquí también hay un trono. Y ese trono es autoridad para volver a asimilar lo santo tiene que ver, lo santo tiene que ver con vara, tiene que ver con cetro, tiene que ver con trono, tiene que ver con lugar. Entonces, eso mírelo, porque cada vez que se está removiendo, eso es diferente. Cuando se remueve el hambre y se remueven los pensamientos, que eso lo hace cualquiera, pues lo que Dios está haciendo en cambio es asentando, adecuando un nuevo trono, y eso es parte de este tiempo. El cómo, pues en la Biblia, léalo y verá. ¿Alguien más? Bueno, oramos. Oramos, Padre, porque los sellos y la permanencia, pues siempre nuestra permanencia será por memorial y nuestro memorial será por lo que mueve tu espíritu, para que lo que tú uniste desde el principio hoy sea una vara, y esa vara, Dios de los cielos, sea un nuevo reverdecer de un vino, y ese vino, Señor, sea para que la unidad que tenemos en ti, en el nombre de Cristo Jesús, rompa ese trono de la mente, ese trono viejo del hambre, de la injusticia, de los sepulcros, y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, se vuelva nuevamente a la edificación, a completar la edificación en este mes 11, y como lo dice Esdras, en este mes, en el último mes. Y por eso yo bendigo a mis hermanos y mis hermanas, que en el nombre de Cristo Jesús no nos movemos por hambres ni por castigos, sino en el nombre de Cristo Jesús movemos espíritu, permanencia, verdad, memorial, santidad. Y bendito, porque eso nos hace ser varones y hembras de unidad, y eso permanecerá para siempre. Así que en el nombre de Cristo Jesús, desde ya nos anticipamos a ese Hades, a esas cárceles, a esos sepulcros viejos, a esas profecías sin espíritu o con un espíritu viejo, para que nuevamente en el nombre de Cristo Jesús seamos llenos, completemos esta buena obra, completemos esta semana, completemos este día, y como hoy bendigamos que se ha completado este día y que este nuevo día es la tarde y la mañana, para que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sea como tú lo has hecho, lleno de tu espíritu, lleno del mover de tu espíritu, lleno del remover, Padre, de esos sellos que nos muestran quiénes éramos, que nos muestran lo que no somos, que nos muestran un ejemplo de lo que ya ocurre, Señor, en nuestras vidas, con el diablo, con Satanás, con el Hades, pero que ya no les tenemos miedo de que se presenten, sino tenemos la autoridad de vivir la vida en Cristo, el reino de Dios y su justicia en nuestra tienda, en nuestra casa, en nuestra permanencia y en nuestra edificación. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones, un abrazo. Amén, Pastor Marquito. Bendiciones. Gracias. Amén. Bendiciones. Bendiciones.